Hola, mi nombre es Gledys García, te doy la bienvenida a mi canal, gracias por estar aquí acompañándome en este mi primer video en YouTube de la cuenta Vida con Equilibrio, la cual también puedes conseguir en Instagram y en Facebook, así que te doy la bienvenida, te deseo que esta información que te voy a dar hoy acá sea de tu provecho y pues no te olvides darle like y seguirme para continuar recibiendo esta información. En Vida con Equilibrio estamos enfocados, tenemos nuestra misión de trabajar con estrategias y con herramientas holísticas que combinadas son herramientas que trabajar y vivir con ellas nos ayuda a tener una vida en equilibrio. Entonces te doy la bienvenida, recuerda seguirme y vamos a continuar entonces con el tema de hoy, que es manejo de la incertidumbre. Sobre todo que pues estoy comenzando justo en YouTube. Estamos para el futuro, pues cuando nos vean en este video en momentos diferentes. Si te topas con este video es porque estábamos viviendo la época de pandemia y estábamos en nuestras casas en la mayoría de los países del mundo. Y bueno, yo no la quiero llamar cuarentena, pero es la cuarentena, lo que llaman el aislamiento, pero yo la llamo el retiro obligatorio que nos hace ir a conocernos más a nosotros internamente y a estar en introspección con nosotros. Entonces, bueno, ahí estamos en esta época y es un tema muy interesante de tratar porque estamos manejando todo ahorita bajo la incertidumbre y pues yo quiero compartir con ustedes 5 aprendizajes que durante mi vida, y ahorita les voy a hablar un poco de ella, he aprendido y pues no siempre lo hice bien y por eso todas esas cosas las quiero compartir con ustedes para manejar estas etapas tan difíciles como es vivir en esos momentos de incertidumbre. Entonces, eh, vamos a colocar una intención acá. Yo te pido que coloques las manos en tu corazón, que respires profundamente y que digas que este momento es el momento perfecto tal y como es y que no te falta ni te sobra nada. Yo te recomiendo que mantengas el control en tu respiración, el foco en tu respiración cada vez que vas a recibir una información nueva y que sea para tu bien, para tu bienestar. Entonces vamos a abrirnos a las posibilidades de manifestar los deseos de nuestros corazones. Me abro a manifestar los deseos de mi corazón. Posibilidades infinitas. Así que vamos allá. Vamos a, ya con la apertura de nuestro corazón, a recibir esta información. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Pues la incertidumbre es aquellos momentos donde nosotros no tenemos la información completa para saber cómo predecir qué va a suceder o controlar con un plan exacto de nosotros qué hacer para alcanzar una situación, un paso, una etapa o algo que queremos saber cómo va a terminar. Entonces, cuando no tenemos esa información clara, cuando nos falta información para poder tener certeza, y eso de paso nos genera angustia, eso llamamos incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre se aplica para todas las áreas de nuestra vida, inclusive se aplica para todas estas ciencias o áreas de estudio como son la psicología, la medicina, la química, la física, todo eso, estadística, la economía, todo eso tiene también sus áreas de incertidumbre que se quedan como parte del estudio de esas ciencias. Entonces, bueno, en nuestras vidas eso no escapa, tenemos muchos momentos en nuestras vidas donde estamos en incertidumbre, es muy raro una persona que nunca haya tenido ciertos momentos de incertidumbre o etapas de incertidumbre. Entonces, bueno, dicho esto, que es la incertidumbre y que todos estemos claros que es, voy a contarte un poco de mí para que sepas por qué yo quiero compartir esta información contigo y que de corazón espero que te sirva para estos días y para cualquier día que tengas ese sentimiento, esa sensación de incertidumbre. Mi nombre es Gledys García, de Vida con Equilibrio, como les comenté antes, en Instagram y en Facebook también. Soy venezolana, soy ingeniero de sistemas con más de 20 años en esta profesión. Soy casada, tengo 2 hijos. Y el cambio ha sido una constante en mi vida, esa frase que muchos dicen, pero aquí literalmente sí también ha sido en cuanto a muchos
es decir, cambios de países en este caso, de vivir en 6 países, como lo fueron, bueno, mi país que es Venezuela, México, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y ahora que me encuentro en Malasia para el momento que estoy haciendo este video. Eh, y bueno, todo esto que te voy a compartir es de la experiencia que tengo hasta hoy, el día de hoy que hago este video, pues y la quiero compartir, en la cual involucra, esas experiencias involucran el buscar nuevas casas, el tener nuevas escuelas para mis hijos, el hacer nuevas amistades, el saber cuál es esa nueva cultura, cómo es, aprender nuevos idiomas, retos profesionales, nuevo ambiente de trabajo. Entonces, ha sido incertidumbre en todas esas áreas porque por más que inclusive tú lo haya repetido 6 veces, ninguna ha sido igual. Entonces, y en todas ha tenido momentos de incertidumbre o etapas de incertidumbre donde por más que más o menos sea parecido a que se mudó 6 veces, pero cada una implicó sentimientos o sensaciones y vivencias bien diferentes entre unas y otras, ¿no? Entonces, todo esto implicó un aprendizaje, una adaptación, sigue haciéndolo, cada día uno se va adaptando más a donde está y aprendiendo más de la cultura donde está. Y bueno, no siempre lo hice bien, entonces por eso el aprendizaje que quiero compartirlos con ustedes. Entonces, en este momento que nosotros estamos viviendo, la incertidumbre que tenemos es cuándo va a terminar esta pandemia, cuándo vamos a conseguir la cura o el tratamiento, cuándo vamos a terminar el confinamiento o este retiro para la introspección que yo llamo, qué es lo que va a suceder después, cómo vamos a volver, etcétera. Entonces tenemos toda esa información que nosotros no tenemos, nos crea inquietud, nos lleva a querer pues tomar el control de alguna manera y nos hace sentir muy ansiosos porque no lo conseguimos. Entonces, bueno, yo quiero compartir contigo lo que nos suele suceder o que me solía suceder a mí y probablemente me suceda en los siguientes momentos de incertidumbre, pero ya con experiencia. 5 situaciones, 5 cosas que a mí me suceden cuando estoy en esas etapas de incertidumbre. Vamos con la primera. En la primera yo la llamo la máquina creadora de expectativas. Ahí yo me vuelvo una máquina creadora de expectativas donde empiezo a navegar en la creación de todas las posibilidades que sí que se me ocurran, desde la más positiva hasta la más negativa, pasando por las intermedias. O sea, todo es un proceso de creatividad enorme, donde, pues, un ejemplo que te doy de una vivencia es de, por ejemplo, cuando me mudé a Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Yo tenía la expectativa de que, porque es una cultura árabe, a pesar de que yo había investigado, pues tú investigas y ahora es más fácil con Google, yo tenía la expectativa que para el rol que yo iba a ejercer en ese entonces, yo no iba a tratar mucho con mujeres o no iba a negociar con mujeres en ese rol. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando yo llego allá y veo que las cosas son diferentes, me doy cuenta que mi cliente clave a la final fue una mujer. Y bueno, como una anécdota aparte, decirles que nunca la conocí la cara completa, solo una parte de ella, porque no coincidimos en alguna parte donde estuviéramos puras mujeres por la cultura de allá. Pero me fue muy bien, y no quiere decir con esto que yo quería era negociar más con mujeres que con hombres, no, sino porque en el trabajo se da de todo, ¿verdad? Sino que pues tenía esa expectativa. Yo decía, no, bueno, me va a tocar conocer a los hombres en los roles de allá que me toca, ¿cómo se llama? Negociar, en este caso que estaba en un rol que precisaba de negociaciones. Entonces, bueno, fíjense la sorpresa que mi cliente clave fue una mujer. Entonces, actualmente ese pensar de continuo, de, ajá, cómo volveremos cuando volvamos, cómo va a ser, aparte de tener toda esa incertidumbre, ¿verdad?, de cuándo vamos a solucionar este asunto que estamos viviendo de la humanidad. Hay expectativas que a veces se piensa que es como que, bueno, mucha gente por ahí en las redes ya he visto que dice, vamos a volver igual, nada va a cambiar, a la gente se le va a olvidar todo.
entonces van a ese extremo, como vamos a llamarlo, un poco negativo de desesperanza de que la humanidad no va a elevarse un poco en conciencia. Como también está el caso de que pensemos en el otro extremo más allá, que es decir, que vamos a estar todos súper elevados de conciencia, súper vibrando alto, que tanto que vamos a volar. Entonces, bueno, la idea con este ejemplo es que manejar las expectativas es algo muy importante. Ojo, esto no significa que nosotros no vamos a colocar un objetivo y seguir hacia él, solo que la expectativa es todo aquello que acompaña el seguimiento de ese objetivo. Si nuestro objetivo es X, es estar en un país y quedarnos ahí por 5 años, vamos a suponer que es así, no puedes tener la expectativa, o no recomiendo, porque yo no te puedo decir qué hacer, sino todas mis recomendaciones, de que, ay, es que el idioma no lo voy a aprender nunca, es que esta gente, yo no me adapto, seguro no me voy a adaptar a la comida, ¿entiendes? Si tienes ese tipo de expectativa de que la comida es malísima y no te vas a adaptar, o pensar en un montón de cosas que ni siquiera existen, ni sabes que existen, te las creas en tu mente y eso te crea mucha estrés, te crea sensaciones inclusive en el cuerpo que te dan angustia, y ve lo tonto que es que te estás angustiando por algo que no existe todavía. Entonces, he aprendido a reconocer cuando estoy creando eso en mi cabeza, para lo cual necesitas tener observación en esos pensamientos cuando te lleguen y empiezas a tener esa creatividad y no te está ayudando mucho, o te estás yendo como demasiada para la perfección. En ambos casos hay que tener cuidado, observarse y tratar de respirar y tratar de venirte hacia el presente. Yo creo que llenarnos de emociones innecesarias, de cosas que no existan todavía, eso no significa que no tengamos esperanza y que no estemos preparados para muchas cosas, pero significa que es mejor enfocar nuestra energía en explorar, en investigar e inclusive en estar abierta a nuevas posibilidades y poniendo el foco en el ahora. ¿Sí? Ese ha sido mi aprendizaje. Entonces, ya sabes, yo entre estas ejemplos que te voy a dar que he tenido en mi vida para el manejo de la incertidumbre, hay muchos hábitos que nos ayudan bastante a estar en el presente, como es la meditación, como en el caso mío más adelante te voy a contar cómo descubrí el sound healing y pues muchas otras de manejos energéticos que nos ayudan a estar presente, lo que no significa que vas a huir de la realidad, ¿sí? Es estar presente para estar más centrado. Hay un libro que quisiera recomendarte que se llama Los 7 hábitos de las personas más altamente efectivas, de Stephen Covey, que nos ayuda a adaptar unos hábitos bien, bien importantes y bien, bien efectivos en nuestra vida, y entre esos, pues, a manejar, esos hábitos nos van a ayudar bastante a manejar la incertidumbre. Ahora, la segunda experiencia que me suele pasar cuando estoy en etapa de incertidumbre. Resulta que yo llamo a esta experiencia el síndrome de la Mujer Maravilla, o el síndrome del Superman, en este caso, o el superhéroe que tú que quieras representarte. Y es cuando pienso que quiero estar preparado para todo, que yo necesito estar listo en toda la información de cómo resolver cualquier cosa, que yo pienso que es posible que suceda, que es posible que afecte en mi vida, en diferentes áreas de mi vida, a mí y a cualquier persona que me rodea de mi familia o que esté conmigo viviendo ese proceso de incertidumbre. Entonces ahí se desarrolla esta necesidad de querer estar preparada para resolver todo. Y bueno, un ejemplo que me gustaría darles es que en mi primer país que yo me mudé, que fue de Venezuela para México, donde viví 2 años, yo sentía que como esa era una oportunidad enorme que yo estaba recibiendo, de irme a trabajar allá a este país, porque en Venezuela ya las situaciones estaban un poco difíciles, pues yo quería anticipar a todo, quería, como era una super oportunidad, que no quería desperdiciarla para nada, y mostrar que yo podía controlar todo y que yo podía resolver todo, porque en ese entonces yo tenía una sensación, tenía un paradigma de que yo, si me mostraba vulnerable de pedir ayuda, pues eso no estaba bien visto, imagínense. Entonces,
Inclusive me preparaba para lo peor. Entonces eso crea un peso, una cosa tan grande encima, que lo que haces es estresarte mucho, frustrarte, ver que no eres capaz realmente de poder saber todo para poder eh, resolver todo. Y mucho menos de cosas que todavía no están sucediendo. Entonces, un ejemplo actual que yo veo es que con la pandemia estamos desarrollando también ese síndrome y, bueno, al menos yo lo he sentido. Yo he sentido un poco eso y trato de controlarlo, y inclusive lo veo mucho en la gente y en las redes y algunas amistades, de que queremos saber ahora todos los detalles en relación a no solo el coronavirus, sino cualquier otra cosa que nos ayude a combatirlo, lo que está bien. Ojo, necesitamos estar bien informados de las buenas fuentes, las fuentes correctas, que nos den ese conocimiento para esta etapa, donde todos estamos pues protegiéndonos de ese virus. Pero mi mensaje aquí, que no quiero que se distorsione, es que no podemos saber absolutamente todo en el sentido de un periodo corto de tiempo, y además a veces hay información que la podemos saber pero que no la vamos a aplicar y que realmente no nos va a quitar esta incertidumbre. Entonces pura ansia de tener más información, más información, más información, a veces no nos ayuda, hace el trabajo contrario de pararnos en esta ansiedad durante etapas de incertidumbre. Hay una cosa que a mí me gustaría agregar aquí como un poco de broma, pero a la final es la realidad que estamos viviendo en esta época para este video, que es que estamos siendo la generaciones juntas de que mejor hemos aprendido y que estamos haciendo lo de la limpieza de las manos, porque tenemos todos los videos del mundo, las instrucciones, todas para hacerlas súper bien. Y eso está bien, y estar informado sobre eso está muy bien. Y eso está bajo tu control. Entonces, tener el síndrome de Mujer Maravilla o de Superman o de un superhéroe para resolverlo todo, no está en tu control. Entonces, estar abierto a las sorpresas. ¿Cómo tú vas a estar abierto a las sorpresas? Aceptando que hay incertidumbre. Tú aceptas la incertidumbre, sabes que no vas a poder controlar todo, te mantienes en el presente y te abres a las sorpresas. Entonces, bueno, una de las cosas que se puede hacer es buscar ayuda en las personas que están a nuestro alrededor y no pensar que nosotros podemos resolver todo en el caso que se presente algo para resolver. Ten la idea de que también puedes inclusive buscar ayuda profesional para esos casos. Y delegar también se puede. Ahora vámonos con la tercera experiencia que yo quiero compartir, que es la excusa de compararse. ¿A qué se refiere eso? Bueno, en alguna de estas fases de incertidumbre yo experimenté esas ganas de haber hecho cosas que yo no hice cuando alguien me dijo que la hiciera, o empecé a caer como en la comparación con otras personas que aprovecharon un periodo de tiempo que yo no podía hacer X cosa, como aprender mejor el idioma que me sirvió después, que era el inglés. Eso me causaba frustración porque yo no lo estaba basando, esa comparación la estaba usando por comparación, valga la redundancia, a otra persona, que compararme a mí mismo de cómo superarme en diferentes etapas, cómo superar en este caso el idioma inglés a un nivel mejor para comunicarme mejor. Entonces, eso realmente yo le agrego otro adjetivo, que es donde me convierto en la reina de la autocrítica. Entonces no te conviertas en el rey o la reina de la autocrítica, porque somos muy duros. Nosotros somos los más duros en criticarnos a nosotros mismos, y mucho menos cuando te comparas con otras personas, porque tú sientes que tú no tienes de repente esa capacidad o ese conocimiento al nivel que tú quisieras tenerlo durante esta etapa de incertidumbre. Entonces, ¿qué está pasando ahorita que yo veo durante la pandemia? Va a sonar gracioso, pero yo tengo como la percepción, recuerden que esto es todo desde mi punto de vista, de que muchos de nosotros queremos ahorita aprender todo durante este periodo de cuarentena o de introspección, que queremos ser entonces ya astrólogos, queremos ser nutricionistas profesionales, queremos saber de la yoga. Imagínense que la yoga puede llevar años en entenderla, porque ella abarca muchas cosas. Entonces está bien aprender, y en ese sentido ahorita nos ayudan muchas cosas, como aprender a meditar, como aprender a alimentarnos bien mientras que estamos en la casa, pero no por comparación con otros
que tienen otro nivel quizás de conocimiento más alto que tú, sino porque tú puedes ver a esa gente que te inspire a tú hacer tu propio camino. Entonces no dejes que la incertidumbre te vuelva demasiado autocrítica o autocrítico contigo y independientemente que estas personas sean unos gurús en su área, sean genios o sean un artista famoso o lo que sea del área que tú estás comparándote ahí, recuerda que son seres humanos. Son seres humanos como tú, pasando cada uno su proceso y que te sirven de modelo de inspiración, no para compararte, sino para hacer tu propio camino. Entonces, bueno, aquí llegamos entonces a la cuarta experiencia que quiero compartirles y es que a mí me solía pasar de que yo ignoraba los pequeños avances cuando estaba durante estas etapas de incertidumbre, porque como yo estaba tan enfocada en tratar de retomar el control y de llegar a ese objetivo final que es salir de la incertidumbre y controlar todo, pues yo me olvidaba de observar y valorar no solo en mí, sino en mi familia y los que me rodeaban, esos pequeños logros diarios que nosotros mismos vamos logrando, pero que por estar enfocado en controlar el todo, no vemos esos pequeños avances. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo cuando, a pesar de que hice varias mudanzas y de países y que me tocó aprender otros idiomas, yo en cada una de ellas fue diferente y yo pues con la excusa de decir, no, esta vez es diferente, entonces yo tengo que otra vez estar enfocada en controlar la cosa desde el principio. Yo no disfrutaba ese proceso que a pesar de ser de incertidumbre y suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo disfrutamos la incertidumbre? Bueno, mira, valorando esos pequeños momentos, esos pequeños avances, porque tú no puedes, o sea, cuando nos enfocamos en que esos pequeños triunfos no importan, porque no he llegado al momento que es ese control para poder celebrar, o yo no he llegado hasta el final en el momento que yo quiero, o en el estatus que yo quiero de emoción, de sentirme en control. Como no he llegado ahí, no celebro lo que voy avanzando. Y esas celebraciones de esos pequeños avances son muy importantes, porque ellas te van a dar el impulso para continuar trascendiendo durante esa etapa de incertidumbre. Entonces hoy he experimentado esta etapa de incertidumbre que tenemos en el mundo, que lo tenemos todo ahorita, de una manera muy diferente. Yo celebro cada día, cada respiro, cada espacio de juego de mesa aquí en mi casa con mi familia, en los materiales que comienzo a hacer, este nuevo emprendimiento, lo que escribo, cada llamada de un amigo, de una amiga, de un familiar, cada mensaje lo celebro. Y cada uno de esos es un avance que me hace llevar mi día feliz, que me hace llevar mi día en el presente. Entonces, aceptar la incertidumbre, al aceptarla tú la ves diferente, te observas, ves los detalles, ves esos avances con atención y entonces te das cuenta que empiezas a necesitar, a darte cuenta que todas esas herramientas, que como la meditación, como el sound healing, como que es la terapia con sonidos, la música, el baile, el cantar, te das cuenta que eso te trae al presente y la comienzas a usar. Y esas son las herramientas que en Vida con Equilibrio queremos usar para ti también y recomendarte dependiendo de la etapa o lo que necesites avanzar y el cambio que quieres lograr. Entonces, bueno, todas esas nos lleva a estar presente y a celebrar cada avance que tenemos. Entonces, no pierdas de vista los pequeños avances y los pequeños logros. Y para finalizar, les quiero comentar una experiencia extra, que es la experiencia más dura que he tenido en ese sentido de mis emociones durante la incertidumbre y mi estabilidad de equilibrio emocional, que es sentirme solo. Hay gente que en la incertidumbre se llega a sentir muy solo y yo considero que es un punto muy importante ahora porque creo que muchas personas se sienten solos ahorita, no solo porque vivas solo, porque puedes vivir solo y sentirte muy bien y sobrellevar tu soledad, muchos pasamos eso en la vida, sino solo a pesar de que tengas familia, que tengas personas alrededor. Entonces cuando yo quería compartir con ustedes que cuando yo me mudé a otro país, en este caso fue Brasil, que me tocó aprender el idioma portugués,
Bueno, mira, nosotros y tuvimos que hacer eso, o decidimos hacer eso porque mi esposo y yo perdimos el trabajo al mismo tiempo y nos aventuramos en una, bueno, digo aventura porque yo lo veía así, me parecía genial, me encantaba la idea de tener un restaurante con café, invertimos en eso y nos fue al principio maravilloso, fue muy bueno. Sin embargo, pues la situación del país no nos ayudó mucho y pues hasta nuestros clientes comenzaron a quedarse sin trabajo, algunos negocios empezaron a cerrar y bueno, no nos fue a la final bien. Entonces yo empecé a caer en una incertidumbre de qué va a pasar en mi futuro, en el futuro de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, que todo yo lo veía, Dios mío, yo lo veía más negro que todo el mundo, porque de hecho no estábamos en crisis. El negocio sí estaba mal, pero nosotros estábamos en una etapa donde todavía podíamos sostenernos, pero yo estaba desesperada tanto por el futuro que como no podía controlar lo que iba a hacer de nosotros en el futuro, pues yo caí en una situación de sentirme muy sola porque yo me llegué a sentir incomprendida porque no se entendía por qué yo estaba llegando a ese estado que yo lo llamo al estado de estar constantemente en mi sombra. Y ese es un tema que lo hablaremos en otro video, que es el manejo de las sombras. Espero preparar algo para ustedes de eso. Y eso fue en el 2015 y ahí yo comencé a adentrarme de lleno a lo que es el manejo de las energías, a las leyes universales, el poder de los pensamientos, a las canalizaciones con frecuencias más altas y sentir que ya yo desbloqueé eso de conectarme con el ser superior que somos, llámalo Dios, llámalo el universo. Acuérdate que aquí este canal es abierto para todas las religiones, aquí lo que trabajamos es el bienestar para nosotros todos, para tener una vida con equilibrio. Y bueno, desde niña yo siempre tuve esas ciertas conexiones donde yo no supe cómo manejarlas y yo las bloqueé. Entonces en esta transición, parece mentira, parece como que si uno tiene que llegar a, no necesariamente, pero en mi caso fue así, a estar en este estado de sombra muy constante para poder ver esa luz. Y ahí fue donde, a pesar de que yo, como les digo, yo estaba acompañada con apoyo familiar y todo, me sentía sola, pues yo logré pasar esa etapa poco a poco y una de las cosas que hice fue el trabajo de las sombras, que como les dije, luego les hablaré de eso. Trabajo de la sombra, que lo que recomiendo 100%, donde tú trabajas todos esos pensamientos oscuros, todas esas sensaciones con honestidad en ti, para darte cuenta que esas cosas te afectan, porque somos luz, pero la luz puede variar en intensidad dependiendo cómo estén tus vibraciones y tus emociones, afectan mucho en eso. Entonces, conocer esa herramienta es importante y desbloquear todas esas cosas que no nos dejan tener ese balance entre aceptar nuestra realidad humana y nuestro ser espiritual que somos, nos ayuda a avanzar. Entonces, conecta nuevamente con eso que no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero que lo percibes de diferentes maneras. Llámale Dios, llámale universo, fuente creadora, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, tus propios ancestros, todo eso que te puedas dar como soporte de que energéticamente podemos estar conectados a esa frecuencia, ayuda muchísimo. Y aquí hay un libro clave en mi vida que yo te quiero recomendar que se llama Pon el cielo a trabajar, de Jean Slater. Es un libro, bueno, tiene muchísimos años, pero yo lo descubrí fue en el 2015. Ya yo había leído libros muy, que se pudiera decir que son tan a veces complicados de leer, pero que son muy buenos, de Deepak Chopra, de Edgar Toyle, porque la meditación yo la vengo practicando desde hace muchísimos años y con todo eso caí en este momento de oscuridad que te digo. Pero este libro, como me abrí a manejar mis sombras, a aceptar la situación que yo estaba yo misma creando durante esta etapa de incertidumbre, llegó a mí. Y pues ese libro de Pon el cielo a trabajar es un libro pequeño, pero sustancioso y muy práctico, yo te lo recomiendo. Bueno, para ello tienes que estar muy abierto, tienes que estar muy abierto a recibir ayuda de frecuencias que son más altas que tú y que viene siendo tu mismo yo superior, tu misma sabiduría interna que la tienes dormida y la puedes conectar trabajando con ese libro. Con ese libro me dio luz en esta nueva etapa, en esa etapa de incertidumbre donde yo trabajé con los ángeles y comencé a retomar esa conexión con los ángeles que tuve desde hace años.
y hice un proyecto. Ahí tú haces un proyecto con ellos y es a la final un proyecto contigo mismo y con tu ser superior, soportado por todas estas seres de luz maravillosos. Entonces, a la final todo te conecta con la fuente, con Dios. Entonces, bueno, yo te recomiendo que consigas esas herramientas que te ayudan a salir de ahí, que reconozcas que somos seres que estamos viviendo en duplicidad, podemos decirlo así, en este mundo, porque somos seres espirituales viviendo este mundo humano, esta vivencia humana, y que bueno, herramientas como libros, como el Sound Healing, como las canalizaciones, como el uso de cristales, por ejemplo, todos están a nuestro servicio, todos nos pueden ayudar para mantener el equilibrio y puedes comenzar a vivir con ellos. Entonces ya sabes, no estás solo, estás con estas herramientas, ábrete a recibir todas esas frecuencias lindas que te quieren ayudar, que eres tú mismo también y que es tu sabiduría interna y confía en ella, confía y pon ese cielo a trabajar. Yo no vendo el libro, pero se los recomiendo. Eso yo creo que hasta gratis ya se puede conseguir, ya se tiene muchos años. Pero recuerda conectarte con la fuente creadora. Entonces estos son mis tips que espero que te ayuden. Estoy a la orden en Instagram, recuerda, Vida con Equilibrio, en Facebook también. Por ahí ya estoy a punto de sacar mi página web donde podemos tener asesorías personalizadas en mi área de coaching. Recuerda que el objetivo y la misión de este canal y de Vida con Equilibrio es darte estrategias y herramientas que son procesos y también son herramientas holísticas para ti, para usarlas y tener una vida usando estas herramientas que te van a dar el equilibrio. Entonces, muchas gracias. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal y les deseo de corazón que tengan el mejor de los días.